¿Sabías que por cada emoción negativa que sientas necesitas 3 positivas para poder neutralizar esa energía negativa? Esto en parte se debe a nuestro sesgo de negatividad, que te voy a explicar un poco de qué se trata, pero lo más importante en este video es que te quiero regalar un ejercicio para que puedas empezar a crear más emociones positivas y así poder neutralizar aquellas negativas que estás sintiendo. Hola, yo soy Adriana del Castillo y te doy la bienvenida a mi canal. Si es primera vez que estás por acá, hablo de temas de crecimiento personal y de espiritualidad. Y hoy vamos a hablar un poco de estas emociones positivas, cómo incrementarlas para poder neutralizar un poco más las emociones negativas que se nos van presentando. Pero primero vamos a hablar del sesgo de negatividad. Cuando miramos un poco a nivel psicológico qué es el sesgo de la negatividad, es esa tendencia que tenemos a darle más importancia a las emociones negativas que a las emociones positivas. Registramos mucho más fácil esas emociones negativas, son como que más uff, ¿no? Como que tienen un efecto boom. Las emociones negativas se presentan como algo mucho más grande, se le da mucha más importancia. Y a nivel energético, esto también tiene su explicación. Las emociones negativas tienen una carga energética mucho más fuerte que la positiva e impacta directamente en nuestros campos energéticos y por ende en nuestro cuerpo. Quedan registradas, es como una impronta, un sello que nos queda marcado cada vez que tenemos una experiencia o una emoción negativa. Por eso es tan importante incrementar conscientemente tus emociones positivas, tus experiencias positivas, las relaciones positivas que tengas con otras personas, que vayas creando conscientemente estos registros positivos para poder equilibrar estas energías. ¿Y de dónde sale todo esto? Bueno, parte de esta información viene de la psicología positiva o de la ciencia del bienestar. Hablemos un poco de esto. La psicología positiva es creada por Martin Seligman en 1998. Él crea esta nueva rama porque él sentía que la psicología estaba en deuda con el ser humano, con la parte humana, porque se había dedicado mucho más a lo que era el estudio de las enfermedades mentales, al estudio de la inteligencia, pero se había olvidado de esta parte humana, de este bienestar que vivimos, lo que tenemos que experimentar o que experimentamos los seres humanos. Por eso es que él se adentra en todo este mundo del bienestar. Los marcos conceptuales de esta rama de la psicología son la psicología humanista de Maslow-Rogers de 1962 y la inteligencia emocional de Daniel Goleman de 1997. Para Seligman era importante que la psicología positiva se incorporara en lo que era la parte científica y que le creó unos principios. El primer principio es que no se puede ser feliz si no aumentamos las cosas buenas, potenciando lo mejor en nosotros mismos. Ese es el primer principio. Si no aumentamos las cosas buenas, va a ser muy complicado que logremos esta sensación de felicidad y de bienestar. Y ahí estábamos hablando al principio de esta diferencia, que por cada emoción negativa necesitamos 3 positivas. Y otro de los principios que me parecen bien importantes es pasar o llevar a la autoayuda a la ciencia, que esta filosofía del bienestar, que muchas veces la vemos como ilusoria, como que muy abstracta, él quería ponerla o él la llevó a esta parte científica donde se pudiera sistematizar y donde se pudiera documentar para poder así entender y mirar con bases más científicas lo que ocurría en el ser humano cuando incrementaba su bienestar o cuando incrementaba, en este caso que estamos hablando de las emociones positivas. En la psicología positiva también podemos encontrar un gráfico bien interesante que nos interesa para los efectos de este video, que es este que le estoy colocando por acá. Hablamos de que la voluntad, la actividad deliberada, pensar, actuar, sentir de la mejor manera es responsabilidad de nosotros y se considera que esto es un 40% de ese 100% de lo que nosotros somos. Un 10% son las circunstancias de la vida, cosas a las cuales no tenemos el control. Y un 50% ellos lo consideran como genética, valor de referencia, es algo fijo, o sea, algo que no podemos modificar. Y eso, bueno, lo ponemos un poquito entre comillas porque yo soy de la idea que también podemos influir en todo esto. Nosotros somos seres creadores que podemos conectar con esta parte interna de nosotros y hacer inclusive modificaciones genéticas, modificaciones del ADN, y eso
se ha venido demostrando científicamente en el transcurso del tiempo. Una de las personas que yo considero que ha demostrado científicamente que esta genética, inclusive el ADN, en nuestro propio cuerpo, lo podemos ir cambiando y lo podemos modificar, ha sido Joe Dispenza. Así que ya esa parte de que somos estrictamente 50% de genética, yo ahí la tomaría en consideración. Pero lo importante acá es que nosotros tenemos la responsabilidad de poder equilibrar y de poder manejar nuestras emociones positivas para poder equilibrarlas, para podernos mantener en ese estado de bienestar. Y aquí es cuando la psicología positiva nos presenta las diferentes opciones para poder tomar el control de ese 40%. Y uno de los elementos que ellos presentan es precisamente las emociones positivas. Así que vamos al asunto, vamos a ver el ejercicio para poder aumentar nuestras emociones positivas. El ejercicio se llama Diario de las Emociones Positivas y a la persona que se le atribuye este ejercicio y se le atribuye el determinar las 10 emociones positivas con las cuales podemos trabajar para este es Bárbara Fredrickson. Es una docente universitaria, especialista en psicología muy reconocida que plantea estas 10 emociones positivas. Vamos a ver aquí la lista de las 10 emociones positivas. Alegría, gratitud, serenidad, curiosidad, orgullo, diversión, inspiración, admiración, complacencia y amor. Y con estas 10 emociones es que vamos a hacer el ejercicio. ¿De qué se trata? La idea es que por lo menos por un mes vayas registrando las emociones positivas que vas sintiendo en el transcurso del día. ¿Cómo vamos a hacer este diario? Vamos a tomar una libreta, un cuaderno en blanco, como tú lo sientas mejor, y por lo menos por un mes vamos a ir registrando las emociones positivas que estamos sintiendo. Más o menos este es el formato que podemos utilizar para hacer este registro. De todas maneras, abajo del video te voy a dejar un link para que puedas accesar a un PDF donde vas a conseguir las emociones positivas, vas a conseguir más o menos el instructivo y el formato que puedes utilizar para hacer este trabajo. ¿Cómo vamos a hacer entonces con este formato? Vamos a tomar 5 momentos del día y vamos a registrar la emoción positiva que estamos sintiendo. Al levantarnos, a media mañana, a mediodía, a media tarde o en la noche. Vamos a hacernos conscientes de la emoción que estamos sintiendo en ese momento y registrar la emoción positiva y vamos a registrar la situación que sucedió o que aconteció para yo sentirme de esa manera positiva, en bienestar. ¿Dónde estaba? ¿Con quién estaba? ¿Qué hacía? ¿Qué fue lo que más me alegró? ¿Qué me generó esa emoción positiva? Y podemos inclusive darle un valor a esa emoción que sentí con respecto a esa situación. El grado de la emoción puedes manejarlo del 0 al 100 y puedes decir, bueno, hoy me pasó X situación con tal persona y yo le doy un 80% a esa emoción, del 0 al 100%. La idea es que en cada uno de esos momentos te pares un rato y sientas la emoción que estás generando. En el caso de que la emoción que estás generando no sea positiva, ¡ay! ¡Ay! Mamita, me duele, ¡au! ¡Au! ¡Ay! Mira, me está doliendo. ¡Ay! Suéltame, suéltame. Me está atacando un gato. Por lo menos aquí hay una emoción positiva, un gato atacando, pero me da mucha risa. Entonces aquí estoy sintiendo alegría. ¿Por qué? Bueno, porque un gato se le ocurrió clavarme las uñas y empezar a jugar con mi pierna para llamar la atención. Así que aquí tenemos un ejemplo de cómo registrar la emoción. Sentí alegría porque un gato vino de repente y me atacó cuando yo estaba grabando el video, me empezó a buscar para que jugara con él y eso realmente me causa risa y me alegra el día. El grado de la emoción se la voy a poner en un 50% porque me clavó las uñas y me dolió realmente que me clavara las uñas. Así que bueno, más o menos esa es la idea de hacernos conscientes de las emociones positivas e irlas codificando e irlas registrando
para hacernos conscientes, porque lamentablemente se nos van pasando, se nos olvida que estamos sintiendo esa emoción y como le damos más fuerza a la emoción negativa, la idea es que yo pueda mirar y hacerme consciente y registrar. Cuando yo registro y escribo, estoy plasmando de forma más fuerte esa emoción positiva y me permite contrarrestar mucho más la negativa. ¿Por qué hacerlo por un mes? Para poder cambiar ese hábito, para poder codificar nuestro cuerpo, para hacernos más conscientes de las emociones positivas que tengo en mi vida. Como muchas veces las dejamos pasar, no las registramos, no nos impactan tanto, se nos olvidan y nos quedamos al final de un día solo con la emoción negativa que yo pude haber sentido. Uy, me conseguí con alguien que se me atravesó en un semáforo y con esa emoción negativa, esa rabia que yo tuve en ese momento, me quedo con ella y no la suelto. A pesar de que en el día me han pasado 50 cosas positivas, yo me quedé con la negativa. Entonces la idea de hacer este registro es poder contrarrestar eso. Y quiero regalarte en este video 2 bonos más de información. La primera es que te voy a dar 3 formas de cómo analizar la información que vas a ir obteniendo de tu diario de emociones positivas. Y la segunda es una variante que podemos usar para este diario de emociones positivas. Cuando empiezas a llenar tu diario, te pueden pasar varias cosas. La primera es que, bueno, que detectes realmente esa emoción positiva y puedas hacer el registro, pero pueden haber días que cuando te toque hacer el análisis de la emoción positiva a media mañana, por ejemplo, no consigas. O sea, no consigas una emoción. Deja por los momentos ese espacio en blanco. No lo llenes. Si no estás sintiendo una emoción positiva, déjala en blanco. Trata de ser bien sincera contigo. ¿Por qué? Porque esto te va a permitir ver cómo te estás gestionando tú emocionalmente. Si yo me pongo a escribir simplemente por escribir cualquier emoción para llenar los espacios, no voy a poder hacer mi análisis de emociones reales que estoy sintiendo y que estoy viviendo. Y me voy a perder la oportunidad de trabajar en mí para hacerme más consciente de lo que está pasando en mi vida y poder de alguna forma capturar las cosas positivas y el bienestar que estoy sintiendo. Aquí está mi querido, que hoy está muy consentido, mamá. Sí. Mira, él fue el que me mordió hace ratico. Él fue el que vino a acompañarnos para dar el ejemplo. Ese es el primer tip. Entonces, cuando vayas llenando tus emociones y en el día veas que no estás conectando con emociones positivas, siéntate a analizar más a profundidad qué dejaste de ver. ¿Qué dejaste a lo mejor de observar? Una sonrisa a lo mejor que te dio tu hijo, un gesto amable que te dio una persona y trata entonces de ir recuperando esas emociones. Pero si en el momento no la detectas, no importa, no la anotes. Pero la idea es que al final del día entonces te hagas un análisis de eso que está sucediendo en ti. Lo segundo es que puedes observar cuando notamos la situación que me generó esa alegría, esa emoción que me generó esa emoción positiva, yo puedo entonces conscientemente irlas ampliando en mi vida. ¿A qué me refiero? Si yo sentí serenidad porque me senté un día en una cafetería a tomarme un rico café y a ver el atardecer, entonces ya yo sé que esa actividad, que esa situación, que esa experiencia me llenó de esa serenidad, entonces trato de incorporarla más en mi vida. No la dejo como algo muy esporádico, sino que trato de incorporarla más en mi vida. Entonces las situaciones, las personas con las que estoy, los momentos que viví me van a dar muchas pautas para yo poder incrementar en mi día a día esas emociones positivas. Y la tercera es que como lo estamos haciendo en 5 tiempos distintos, por ejemplo, al levantarme a media mañana, mediodía, en la media tarde y en la noche, yo puedo ver cómo es mi emocionalidad del día. A lo mejor cuando analizo una semana, 15 días, me doy cuenta que al levantarme logro gestionar más mis emociones positivas, me conecto mucho más con esas emociones. Pero a lo mejor ya a media tarde yo ya no gestiono, ya estoy colapsada, ya no logro mirar las cosas positivas, ya me congestiono el día. Entonces yo tengo que empezar
a jugar con esa información para trasladar cosas que hago en la mañana a esa media tarde, o buscar técnicas como meditaciones, como respiraciones, como desconectarme a través inclusive de momentos de silencio para volver a mi centro y poder conectar nuevamente con las emociones positivas. Entonces, esas son 3 formas en las que podemos ir analizando este diario de las emociones, pero de allí puedes sacar muchísima más información si te pones a curiosear en tu interior y en tus emociones. Esta parte no está incluida en el diario original de las emociones, pero a mí me parece también importante a veces poder mirar mis emociones también no tan positivas, mis emociones más de negativas y en qué momentos se presentan. Así que yo puedo de alguna forma también ir registrando esas emociones negativas, pero sin darle como tanto peso o tanta información, porque lo que me interesa es buscar las maneras de incrementar mis energías positivas, pero yo necesito saber también en qué frecuencia o cuál es el peso que tienen mis energías o mis emociones negativas. ¿Por qué? Porque si ya yo sé que por una emoción negativa necesito 3 positivas y mi día se complementa más de emociones negativas que de positivas, yo puedo entonces mirar realmente el trabajo que tengo que hacer. Puedo mirar que tengo que incorporar más herramientas en mi vida para poder cambiar esa balanza. Pero si yo no me hago consciente de que paso más tiempo de mi vida en emociones más densas como la rabia, la frustración, la ira, el desánimo, ¿ok? O sea, si yo no me hago consciente de ellas, ¿cómo puedo entonces jugar y manejar estas situaciones? También puedo ir determinando qué es lo que me está generando cada una de emoción para tratar de ir haciendo ese cambio en mi vida, esa limpieza en mi vida. Muchas veces tenemos que soltar situaciones, soltar personas, soltar eventos que día a día estamos experimentando que me están generando esas emociones negativas. Entonces, es una decisión de empezar a mirar también esta información para empezar a soltar y a dejar aquello que no me está favoreciendo. Entonces, es como un plus que tú le puedes dar a este trabajo, donde no mires solamente las emociones positivas, sino también las no positivas para poder hacer esos cambios trascendentales en tu vida. Así que te invito a conectarte con este ejercicio. Es un ejercicio maravilloso. Como final te cuento mi experiencia personal. La primera vez que hice este diario de emociones positivas, yo estaba pasando por un proceso de cambios muy fuertes y a mí me costaba mucho conectar con las emociones positivas que yo iba teniendo en el día. Y mi diario quedaba, no sé si se ve acá, después le tomo una foto, quedaba vacío. Solamente una sola emoción en el día y lo demás quedaba vacío. En aquel entonces no trabajamos con las emociones negativas, sino nos enfocamos solo en las positivas y dejábamos en blanco cuando no lograba conectar con ninguna. ¿Qué me pasó? Cuando yo empecé a hacerme consciente de esto, yo me enfermé. El cuerpo empezó a somatizar esta energía que yo estaba redescubriendo en mi vida. Estaba descubriendo que estaba inmersa en un mundo de negatividad, de tristeza, de apatía, que no lograba mirar las cosas positivas que me estaba regalando la vida en ese momento. Y claro, mi primer impacto fue una reacción corporal de enfermarme. Hice conciencia, ese proceso también de enfermedad te permite ir limpiando e ir sanando eso que estaba allí acumulado en el cuerpo y ya después poco a poco entonces pude ir conectando con esas emociones positivas y sobre todo lograr entender que esas experiencias o las cosas que me pueden llenar de felicidad en mi vida no tienen que ser cosas muy grandes, no tienen que ser cosas, ay, no un viaje al extranjero y ahí es donde yo voy a ser feliz, no, es salir y poder observar que, wow, mira, pasó una mariposa de color amarillo, de un color hermosísimo y eso me genera una emoción positiva, aprender a conectar con las cosas pequeñas de la vida para aumentar estas emociones positivas. Así que bueno, gracias por escuchar, espero tus comentarios, cuéntame cómo te fue, si te gusta el ejercicio y bueno, ahí tienes el link para que descargues la información. Chao.